Revelaciones escalofriantes. 7 leyendas malditas de Veracruz que te dejarán embrujado. La oscuridad caía sobre el pueblo de Veracruz como un manto terrorífico, y no era simplemente la noche la que lo llenaba de miedo, sino los secretos que se ocultaban entre las sombras. Lucía, una joven de 24 años, regresó a su hogar, solo para encontrar que el aire estaba impregnado de un estruendoso susurro de leyendas malditas que resonaban en cada esquina. Las historias que su abuela le contaba como niña cobraban vida en la atmósfera tenebrosa, invocando un pavor que la hacía dudar de su propia cordura. Cada paso que daba por las calles empedradas reverberaba en sus oídos como un eco que contenía advertencias del pasado, y el parpadeo de las luces apenas iluminaba el camino hacia su abuela enferma. La salud de su abuela se desvanecía como el humo de una fogata que se apaga, pero lo que realmente la inquietaba eran las recientes desapariciones de niños. La comunidad murmuraba sobre un oscuro ente que acechaba en la antigua hacienda al final de la calle principal. Lucía sentía que algo maligno se cernía sobre su hogar, como una sombra lista para tragarse a aquellos que se atrevieran a cruzar su camino. Una noche, al salir de la tienda de abarrotes, notó a don Alfredo en el umbral de su casa. Sus ojos, alguna vez amables y cálidos, ahora eran pozos oscuros que parecían absorber la luz. Se preguntó si aquellos cuentos sobre pactos oscuros eran cosas de la mente. La inquietud creció en su interior como un nudo en el estómago. No puede ser, pensó, intentando ahogar sus temores, pero las historias de los ancianos retumbaban en su cabeza. La risa de los niños sería un eco lejano si la comunidad no podía frenar al responsable de las desapariciones. Mientras caminaba por el pueblo, Lucía escuchó risas en la penumbra, un sonido que nunca había tenido un lugar en la seguridad de su infancia. Se acercó a un grupo de jóvenes que compartían rumores sobre don Alfredo y la hacienda. Una voz decía que el hombre había vendido su alma a algo que solo podía ser descrito como demoníaco. La tensión podía cortarse con un cuchillo, la atmósfera era envolvente, y Lucía sintió que el temor se precipitaba en sus venas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La decisión de Lucía fue clara. Debía explorar la siniestra hacienda. Al abrir la chirriante puerta, el aire helado le golpeó el rostro y el hedor a humedad y putrefacción se adhirió a su piel. Cada paso resonaba en sus oídos como un tambor, empujándola a la locura. En la penumbra, la sala reveló objetos extraños, cada uno como una ventana a lo desconocido. Entonces la vio, su abuela. Pero no era la misma. Era un reflejo aterrador de lo que solía ser. Lucía notó el destello del miedo en sus ojos y, de repente, un grito desgarrador rompió el silencio, enviando escalofríos por su espina dorsal. La sombra oscura avanzó hacia ella, sus ojos centellantes en la oscuridad como llamas en la noche. Alguna fuerza desconocida tiraba de su corazón mientras entendía que las olvidadas leyendas sobre un espíritu que buscaba venganza estaban más cerca de lo que creía. La conexión entre el pasado y el presente estaba a punto de desvelarse, y Lucía sabía que debía enfrentar la oscuridad que amenazaba con devorar todo a su paso. Con un último vistazo a don Alfredo, quien ahora se alzaba entre las sombras como un espectro, Lucía sintió que el horror se cerraba a su alrededor, y su alma temía lo que vendría a continuación. Lucía quedó paralizada, atrapada entre la desesperación y la curiosidad. Su corazón latía frenético, como un tambor en medio de la tormenta. Cuando la sombra se acercó más, pudo distinguir detalles que la hielaron por dentro. Su piel parecía un lienzo rasgado, como si 1000 cicatrices contaran historias de tormento. Los ojos, vacíos y feroces, reflejaban un odio ancestral.
«Abuela», gritó Lucía, pero su voz se ahogó en el eco de la habitación. La figura en la penumbra se burló de sus miedos, un sonido gutural que reverberaba en las paredes. Lucía dio un paso atrás, pero el suelo crujió con tal fuerza que pareció responderle, como si la hacienda misma estuviera viva, respirando, esperando algo. De pronto, un murmullo emergió de las sombras, palabras entrelazadas en un idioma antiguo que la joven no podía comprender. Las figuras de los niños desaparecidos aparecieron, flotando a su alrededor, envueltas en un aura de tristeza y angustia. Sus ojos reflejaban miedo, pero también un rayo de esperanza, como si estuvieran pidiendo ayuda. Lucía sintió que la presión en su pecho aumentaba, cada vez más fuerte. Desesperada, corrió hacia la habitación donde su abuela solía contarle historias de esperanza en contraste con los cuentos de terror y maldiciones. Sin embargo, en lugar de encuentro familiar, la habitación estaba llena de objetos antiguos, velas extendidas, muñecas con miradas vacías y espejos rotos que parecían llorar. El aire espeso asfixiaba su alma. Un crujido la hizo girar, y allí estaba don Alfredo, su figura alargada proyectando un dominio aterrador. ¿Te has preguntado por qué están aquí? Resonó su voz, provocando un escalofrío en la espina de Lucía. Se sentía atrapada, como si las paredes comenzaran a cerrar. Los niños han sido parte de un intercambio, y ahora es tu turno, añadió, acercándose lentamente. ¿Qué has hecho?, preguntó Lucía, temblando, su inocencia desmoronándose. El hombre sonrió, una mueca sobrenatural que le aceleró el pulso. Lo que nadie cuenta es que el sacrificio alimenta a los que deambulan entre la vida y la muerte. Mis pactos han hecho de mí lo que soy. Ven, Lucía, y elige. ¿Te unirás a nosotros o recorrerás el camino de aquellos que nunca regresan? Sus palabras eran un canto hipnótico que no dejaba lugar a dudas. Lucía se sentía atrapada en un laberinto donde lo que alguna vez creyó que era real se desmoronaba. La desesperación la llevó a buscar una salida. Una de las muñecas, su rostro desgastado y lleno de polvo, llamó su atención. Sin pensarlo, la tomó. Un instante de conexión como si ambas compartieran un destino. En ese momento, las luces parpadearon y un brillo antinatural emanó del juguete. Don Alfredo se inmutó, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una creciente preocupación. El aire vibraba con un poder desconocido, y mientras Lucía sostenía la muñeca, comprendió que tenía una elección que hacer. ¿La vida de aquellos niños dependería de ella? ¿Sería capaz de enfrentarse a la maldad que azotaba su hogar? Sin embargo, a medida que la situación se intensificaba, el suelo tembló. Las sombras se retorcieron y un grito ensordecedor llenó el espacio. Los niños comenzaron a aullar, un lamento que mezclaba dolor y súplica. Lucía cerró los ojos, la muñeca contra su pecho, clamando por fuerza suficiente para no dejarse consumir por aquello que buscaba devorarla. Pero el ruido aumentó, como si el mundo colapsara a su alrededor. Entonces, en un instante de claridad, ella gritó: «No seré parte de tu oscuridad, liberaré a estos niños». Con esas palabras resonando, una luz cegadora explotó. La hacienda crujió, la sombra retrocedió, y el eco de risas de niños avanzó como una ola, empujando a Lucía a la salvación o al abismo. Por un segundo todo pareció calmarse, pero cuando abrió los ojos se encontró sola en la desolada habitación, la muñeca caída a su lado y un profundo silencio que invadía su ser. La presencia oscura había desaparecido, pero el susurro en su mente persistía. Entonces una risa suave emergió de entre las sombras y Lucía comprendió que el terror aún no había terminado. «¿Creíste que podrías liberarlos así de fácil?», murmuró la voz, escalofriante y familiar. Con su mente dada vueltas, Lucía se dio cuenta de que esto apenas comenzaba.
Lucía respiró hondo, pero el aire parecía estar envenenado. La risa se desvaneció, dejando un eco doloroso en su mente. Sintió que las paredes se encogían a su alrededor, ahogando cualquier intento de escapatoria. La muñeca, aún en el suelo, parecía observarla, sus ojos vacíos llenos de secretos oscuros. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblorosa y llena de determinación. La habitación parecía responder, el silencio se rasgó y la figura de don Alfredo volvió a materializarse, esta vez con más fuerza. Su sonrisa se había transformado en una mueca siniestra. «Te quiero a ti, Lucía. Eres el eslabón que Falta en este juego», dijo él, su voz resonando con un eco sobrenatural. «Eres parte de la historia, del sacrificio. No puedes escapar de tu destino». Las muñecas en la habitación comenzaron a moverse, girando lentamente, como si una fuerza invisible las guiara. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada rostro de cerámica parecía contar su propia historia de dolor y sufrimiento. «Debes unirte a ellos», insistió don Alfredo, extendiendo un brazo en un gesto casi paternal. «Así podrás descubrir la verdad detrás de cada grito, detrás de cada lágrima. Todos esos niños necesitan tu ayuda o tu sacrificio». Lucía cerró los ojos, las imágenes de aquellos niños flotando a su alrededor la invadieron nuevamente. Sentía su dolor, su anhelo por ser libres, pero también una inquietante conexión con la oscuridad. ¿Qué pasaría si al unirse a ellos perdiera su propia alma? «¿Y qué hay de ti? ¿Qué pasará contigo si me uno a ellos?», cuestionó, su confianza tambaleándose. Don Alfredo sonrió, un brillo macabro iluminando su mirada. Yo me convierto en algo más grande, más poderoso. Pero tú, simplemente abres la puerta». La habitación comenzó a girar, distorsionándose como una espiral. Lucía luchó contra el mareo, intentando aferrarse a lo que le quedaba de razón. A lo lejos pudo escuchar un suave murmullo, el eco de un canto de cuna. Las voces eran dulces, pero la tristeza se filtraba a través de cada palabra. «Libéranos», clamaban los niños, sus rostros apareciendo una vez más, esta vez más claros, más cerca. «Elige, Lucía, ayúdanos o comparte nuestro destino». Los ojos de la muñeca brillaron intensamente. Su corazón, a punto de estallar, le decía que solo tenía una oportunidad. Se agachó, recogiendo la muñeca en sus manos y sintiendo cómo un poder desconocido comenzaba a fluir a través de ella. De repente, una explosión de luz atravesó la habitación, llenando todo con un brillo deslumbrante. Las sombras, gritando, retrocedieron y se retorcieron como serpientes asustadas. Lucía, aferrando la muñeca, sintió que una corriente de energía la atravesaba, como si cada niño desaparecido le estuviera infundiendo su fuerza, su resolución. «Detente», chilló, enfrentando a don Alfredo con convicción. «No me llevarás contigo». La risa de él resonó, sin embargo, era un sonido quebrado, como si las sombras mismas se estuvieran burlando de su valentía. «¿Crees que te has liberado de mí? Pero esto es solo el principio. Te veo muy pronto». Con esas palabras retumbando en el aire, las luces comenzaron a parpadear, y cuando la claridad volvió a la habitación, Lucía se encontró en medio de la fría y oscura sala, rodeada de los espejos rotos. La muñeca vibraba en sus manos, y un escalofrío de comprensión la atravesó. En el reflejo de un espejo vio algo aterrador. Su propia imagen sonreía de manera inquietante, con ojos que brillaban con un fuego oscuro. «Esto no ha acabado», susurró su reflejo, su voz una mezcla de horror y seducción.
Lucía comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba, y mientras una tormenta comenzaba a rugir fuera de la hacienda, la cúpula del horror estaba a punto de desatarse, con Lucía en el centro de la tormenta. ¿Podría liberarse de la trampa que la envolvía? ¿O sería consumida por la misma oscuridad que intentaba combatir? La tormenta arremetía con fuerza, aullando como un lobo hambriento en la noche. Lucía sintió que la muñeca le ardía en las manos, un recordatorio constante de la decisión que había tomado. Pero ahora, en medio de sombras danzantes y ecos de maldición, la confusión reinaba en su mente. Los rostros de los niños la perseguían, su súplica resonando en sus oídos como un mantra desgarrador. «Libérame, ayúdame, no dejes que nos atrapen». La atmósfera se tornaba densa, casi palpable, como si cada susurro diera vida a algo más oscuro. Con un movimiento frenético, Lucía se giró hacia los espejos rotos que la rodeaban. En cada fragmento, su reflejo lucía diferente, una mezcla de ella misma con los rostros de los niños. Había uno, con ojos grandes y lágrimas de cristal, que le suplicaba ayuda. Ella sabía que no podía fallarles. «¡Basta!», gritó, su voz resonando con un poder que no sabía que poseía. «He venido a salvarlos». De pronto, un estruendo sacudió la estancia, y un viento helado barrió los espejos, provocando que muchos de ellos se rompieran en 1000 pedazos. En lugar de temor, una fuerza renovada surgió dentro de ella. Su inseguridad se desvaneció, reemplazada por una ira ardiente, alimentada por la injusticia que habían sufrido esos niños. Pero el eco burlón de don Alfredo la rodeaba, cada vez más fuerte. «¿Vas a deshacerte de mí tan fácilmente? No sabes lo que significa este lugar, Lucía. Aquí las almas permanecen atadas, y tú has abierto la puerta». Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y en un instante la habitación se sumió en la penumbra. Lo único que podía escuchar era su propio corazón latiendo con fuerza, y el chirrido de algo moviéndose en la oscuridad. Lucía se dio cuenta de que ahora no solo luchaba contra don Alfredo, sino que había liberado a otros seres, almas atrapadas que se retorcían entre las sombras. Sentía el peligro acechante, una maldad palpable que se deslizaba por el suelo como serpientes escurridizas. Las muñecas, anteriormente quietas, se habían convertido en espectros vagando con brusquedad. Cada una se representaba a un infante perdido, cada una contaba historias de horror que se cruzaban en su mente, llenándolas con visiones desgarradoras de lo que habían vivido. «Ayúdame», clamó una vez más, aferrándose a la muñeca con todas sus fuerzas. «Todo lo que quiero es liberarlos». De repente, la muñeca comenzó a vibrar nuevamente, pulsando como si la vida misma fluyera de ella. Lucía comprendió que no solo representaba a los niños, sino que era el vínculo, la clave para romper el ciclo de horror. Debía enfrentar la verdad que nadie se atrevería a aceptar. Un brillo dorado emergió de la muñeca y se expandió por la habitación, iluminando las sombras que antes parecían invencibles. Con cada rayo dorado, las murmuraciones se tornaron gritos de rabia y dolor, formando una sinfonía macabra. Don Alfredo, al verse amenazado por el poder que Lucía había desatado, comenzó a desvanecerse, pero su figura se mantenía firme, dispuesto a luchar. «Esto es solo el comienzo», aulló, su voz resonando con una ira palpable. «No puedes escapar de tu destino, nadie puede». Lucía sintió que el peso de las almas la rodeaba, y las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor. Con determinación levantó la muñeca al cielo, dispuesta a invocar la fuerza que había despertado en su interior. Mientras lo hacía, la tormenta afuera se intensificó, como si la naturaleza misma respondiera a su llamado. Relámpagos iluminaban el cielo y el trueno retumbaba, un presagio de lo que estaba por venir. Pero de pronto, una risa femenina, fría y llena de desprecio, permeó el aire. Lucía no estaba sola. Algo más la observaba desde la oscuridad. ¿Crees que unas luces doradas podrán salvarte? Aquí solo se conocen sacrificios, y tú estarás próxima a descubrirlo.
Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras una sombra más profunda se acercaba, formando otra figura que la miraba con desprecio. «¿Qué has traído, Lucía? El juego apenas comienza». Con ese pensamiento aterrador marcando su mente, supo que la lucha que había comenzado no solo era por los niños, sino por su propia alma. ¿Lograría escapar de la oscuridad que se cernía sobre ella? ¿O se convertiría en una más de las almas atormentadas de la maldición de don Alfredo? La tormenta se desapaba con fuerza y la intriga se cernía sobre su destino en la penumbra. La tensión era palpable, como un hilo delgado estirándose al borde de romperse. Lucía respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba en un frenético vaivén. La figura sombría que se cernía ante ella se hacía más definida con cada parpadeo, una sombra alargada que parecía absorber la luz dorada que brotaba de la muñeca. El aire se volvió pesado, sus palabras resonando como campanas en su cabeza. «Soy la Llorona, y estos niños son solo el principio». La voz era un susurro helado, envolviendo a Lucía en una niebla de temor. En un instante, imágenes de un río oscuro y cuerpos sumergidos llenaron su mente. Su corazón se detuvo ante la idea de que no solo luchaba contra don Alfredo, sino también contra esta entidad. «¿Por qué me persigues?», preguntó Lucía, tratando de hallar una chispa de valentía. La risa de la Llorona se volcó en el aire, un eco que helaba la sangre. «Eres un sacrificio en mi juego, pequeña. Has desatado historias olvidadas, pero ahora tendrás que elegir, salvar a los niños o salvarte a ti misma». El rostro de Lucía palideció, mientras sus ojos miraban la muñeca, aquella que había prometido usar para liberar a los infantes. «No, no puedes decidir sobre mí. Ellos no merecen esto». Pero en su interior el miedo se retorcía, recordándole las historias que había oído de niña, relatos de almas perdidas atrapadas en el limbo, de sacrificios cobardes que sellaban destinos. Con un movimiento rápido, la Llorona alzó su mano, y las sombras respondieron, danzando por toda la habitación en un frenesí caótico. Era como si fueran serpientes vivientes dispuestas a devorarla. Lucía sintió la presión, una opresión en el pecho que la hizo tambalear. «No, déjame», gritó, mientras buscaba la fuerza de la muñeca. Pero a medida que la luz dorada se desvanecía, su confianza empezaba a desmoronarse. La risa contagiosa de la Llorona reverberaba en sus oídos, creando un eco de desesperación. «¿O es que acaso tus promesas no tienen peso?». Sus palabras eran un veneno que se filtraba en su mente. ¿Cuántas veces has decidido cerrar los ojos ante el horror? ¿Cuántas veces te has olvidado de esos que sufren? Con cada pregunta, un frágil recuerdo la asaltaba. Había tantos niños en la calle, tantos rostros que ignoró por miedo a los peligros de la vida. La culpa se agolpaba en su pecho, empujando sus dudas al primer plano. «No, no puedo fallarles». La determinación surgió en la voz de Lucía como una chispa brillante entre la oscuridad. Según ella sabía, al menos podía enfrentarse a la Llorona. Su historia la atrapaba, pero ella era más que un simple juego. La muñeca vibraba entonces con fuerza, dotándola de un nuevo impulso. «Vámonos, Lucía, no te dejes llevar», gritó el niño, de lágrimas de cristal, su figura surgiendo entre las sombras. Era un faro de esperanza en un mar de desespero. Y en un giro inesperado, la muñeca comenzó a emitir un brillo deslumbrante que repentinamente iluminó la habitación. Las almas atrapadas de los niños empezaron a unirse a la luz, como si estuvieran siendo liberadas de un cautiverio eterno. «No», la Llorona se retorcía, gritando en rabia. «¿Pero acaso piensas que esto es suficiente?». Y antes de que Lucía pudiera responder, un torrente oscuro se desató de la Llorona, enviando una onda de miedo que la hizo tambalear. La luz dorada se comenzó a extinguir, luchando por seguir brillando ante la apabullante oscuridad.
Lucía miró a los rostros del equipo de niños interpuestos, su mirada suplicante. En ese instante supo que debía decidir. Si quería salvar a esas almas, implicaba un sacrificio más grande del que jamás había pensado. Una voz en su interior la instó a actuar, pero quedaba poco tiempo. ¿Qué estaría dispuesta a dar para romper la maldición de don Alfredo? ¿Estaba preparada para enfrentar su peor miedo y descubrir el precio de una verdadera libertad? El aire crujió a su alrededor al tomar la decisión. Todo estaba a punto de cambiar. Justo cuando su voluntad parecía cobrar vida, una nueva sombra emergió de la penumbra, una figura que parecía absorbida por la oscuridad misma. Su risa resonó como un canto de sirena, prometiendo más horror. Esto apenas comienza, Lucía. Prepara tu alma. Las sombras crecieron, dispuestas a engullirla por todo. Completo, mientras la tormenta rugía en el exterior. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que se avecinaba? ¿Sería suficiente el brillo de su voluntad para abrir un nuevo camino entre la penumbra? Sus pensamientos danzaban en el abismo, pero ya no había marcha atrás. El frío se intensificó, como si el mismo aire se volviera un cuchillo afilado que desgarraba la piel. Lucía sentía cada vez más su corazón latiendo, no solo por el miedo, sino por la presión de la decisión que había tomado. Era como si el mismo lugar se agachara en un silencio ominoso, esperando el próximo movimiento. Veamos hasta dónde estás dispuesta a llegar. La voz de la Llorona resonaba, una melodía inquietante que se entrelazaba con los truenos de la tormenta exterior. Unos pasos tenues se adentraron en la penumbra, la figura entre sombras sonriendo con una sonrisa desquiciada. Lucía se cubrió la boca, ahogando un grito incontrolable. La figura oscura proyectaba una sombra más imponente que la Llorona, cada movimiento desdibujando la línea entre la realidad y lo sobrenatural. Soy el eco de lo que has ignorado, la sombra de tus miedos, dijo, mientras la penumbra la envolvía. «No, no puedes usarme», gritó Lucía, la luz de la muñeca empezando a luchar por brillar en medio de la oscuridad que la rodeaba. Con cada palabra, el brillo se volvía más tenue. Los rostros de los niños atrapados se retorcían, ojos llenos de terror reflejando su desesperación. Era un espejo de su propia alma. Las sombras danzaron con frenesí, susurrando secretos y promesas que reverberaban en su mente. En sus ojos, el horror de un mundo perdido, de decisiones no tomadas, de risas apagadas. Esa visión la temporizaba, los gritos de los niños parecían abrir viejas heridas en su corazón, torturando su conciencia. «Ves, todos ellos son el precio de tu silencio, Lucía. No cierres los ojos esta vez». La voz del nuevo ente era un suave veneno que se deslizaba por su mente, arrestando su atención. La muñeca palpitaba en su mano, una súplica para que no sucumbiera a la desesperación. «Basta, debo salvarlos, no puedo dejar que estén atrapados», imploró, luchando contra la desesperación que amenazaba con engullirla. Recordó cuando era niña, cuando las historias de terror despertaban su imaginación. Nunca pensó que viviría una de ellas. La Llorona se acercó, su rostro ahora expuesto, con lágrimas de lamento. «Eres solo una pequeña en un juego de adultos, y el sacrificio es siempre mayor de lo que uno imagina». Las sombras que la rodeaban empezaron a reír, una cacofonía aterradora que le heló la sangre. Pero entonces un grito agudo cortó la risa. «Lucía, no, usa el brillo, usa la luz para liberarnos». La voz del niño resonó en la oscuridad como un faro, y Lucía sintió nuevo coraje brotar en su pecho. Las lágrimas de los niños se transformaron y se unieron a la luz dorada de la muñeca, enfrentándose a las sombras. «Ellos son más importantes que tu miedo, Lucía. Lucha». «Dales la libertad que se merecen». Su aliento se aceleraba mientras la luz estallaba de la muñeca, empezando a difuminar la negrura que la rodeaba.
La sombra oscura tomó forma, un rostro malevolente que creció cada vez más, adentrándose en su mente. ¿Qué estás dispuesta a perder para salvarles? Tu futuro, tu vida. Su voz retumbaba en sus oídos, un eco profundo que reverberaba con amenazas. Lucía tragó saliva. El terror la envolvía mientras una verdad atravesaba su corazón. La lucha no era solo por los niños, era por su propia esencia. La muñeca iluminó con fuerza, y en su interior algo empezó a girar, una fuerza primitiva despertando. «¡Lo haré!», gritó, cerrando los ojos por un segundo, sintiendo cómo la dulce luz atravesaba su ser. «¡Voy a romper esta maldición!». En ese instante, una tempestad de luz y oscuridad chocó en la habitación, iluminando cada rincón como un relámpago. Las risas y gritos se transformaron en un griterío ensordecedor, mientras ambas fuerzas colisionaban violentamente. Lucía, sintiéndose una con la luz, alzó la muñeca hacia el futuro, lista para dar lo que fuera necesario. Pero de repente, una risa burlona resonó en la oscuridad. ¿Crees que eso es suficiente? La noche es larga y sus secretos profundos. Esto es solo un juego, nada más que un simple juego. Y antes de que Lucía pudiera reagruparse, la sombra oscura se arremolinó violentamente, tomando formaciones tortuosas, mientras una nueva tormenta comenzaba a gestarse, presagiando algo mucho peor. ¿Podría realmente superar esta adversidad o se encontraba atrapada en un ciclo interminable de horror? El aire rompía en gritos de agonía. Una voz sibilante susurró: «La prueba real está aún por venir. ¿Qué harás cuando todo se revele?». Lucía, temblando de pies a cabeza, sabía que este era solo el comienzo. La línea entre la salvación y la perdición empezaba a desdibujarse. ¿Sería capaz de resistir lo que estaba por desatarse? La bruma de la oscuridad la abrazaba, y ella debía estar lista, o perderlo todo, incluyendo su alma. El silencio roto por aquel eco ominoso se transformó en un torbellino de caos. Lucía sintió cómo la muñeca vibraba intensamente, casi como si quisiera hablarle, insistiendo en que debía actuar. Pero ¿cómo luchar contra lo que parecía casi un ser omnipresente? La sombra se agigantó y se dividió, creando múltiples figuras que la rodearon. Todas eran rostros de pesadillas vivas. Tu valor es admirable, pero ¿qué harás cuando veas que has arriesgado? La voz de la sombra se multiplicó y los ecos resonaban por toda la habitación, como un canto monstruoso que apuñalaba sus sentidos. La luz de la muñeca titilaba, amenazando con extinguirse, y Lucía sintió un frío helado engullir su cuerpo. Las criaturas emergentes parecían reírse de su miedo. Podía escuchar las risas de los niños, ecos distantes, sumándose a la cacofonía que la atosigaba. Era un juego siniestro, y ella era la pieza más débil. «¡Lucía, usa tu luz!». La voz del niño resonó nuevamente, pero esta vez su tono era más desesperado. «¡No dejes que te atrapen! ¡El tiempo se agota!». La insinuación del apuro la golpeó como una ráfaga. En ese momento, un destello de claridad iluminó la mente de Lucía. Visualizó a los niños, atrapados en la oscuridad, llorando por su liberación. La muñeca tembló más intensamente, como si respondiera a su voluntad. Sin otra opción, cerró los ojos y recordó las historias que había escuchado de pequeña, historias de valentía y sacrificio. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, alzó la muñeca sobre su cabeza. «¡Quiero liberarlos!», gritó, su voz resonando con una mezcla de miedo y determinación. La luz se intensificó, un resplandor dorado desgarrando la oscuridad. Las sombras comenzaron a gritar, unas voces que chillaban de dolor ante la brillantez que Lucía invocaba. Sin embargo, lo que siguió fue como un estallido. La luz no solo afectó a las sombras, comenzó a desgarrar la tela misma de la realidad.
Lucía sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies, la habitación se torcía en ángulos imposibles y un dolor agudo la atravesó. «¡No! ¿Qué has hecho?». La voz ensordecedora de la sombra se transformó en un grito lleno de rabia. La figura central se acercó a ella, más difusa y oscura que nunca. «No tienes idea de lo que has desatado». Las criaturas a su alrededor se disiparon, pero la oscuridad se mantuvo, convenciéndola de su inminente derrota. Lucía, sintiendo que la fuerza de la luz era reemplazada por la desesperanza, sopesó su situación. El sacrificio era inevitable, pero ¿cómo podría decidirse a entregarse por aquellos niños? El aire se tornó pesado, casi asfixiante. Cada segundo se sentía como una eternidad, mientras la sombra se acercaba, mostrando su verdadero rostro. Se trataba de un reflejo distorsionado de ella misma, una representación de sus miedos más oscuros, de la culpa que nunca había podido dejar atrás. «Eres solo una niña perdida, siempre lo has sido». Lucía sintió una punzada de dolor emocional, pero, en medio de ese tormento, una chispa de luz volvió a resurgir en su interior. La muñeca radiaba con poder, como si supiera que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Con cada latido, la luz se resignificaba, fortaleciendo su resolución. «¡Nunca te dejaré ganar!», gritó con la voz llena de furia y determinación. Alzó la muñeca una vez más, y el brillo se hizo aún más potente, iluminando no solo la oscuridad que la rodeaba, sino también el camino hacia su propia verdad. A medida que el brillo estallaba, la sombra retrocedió, pero en su retirada, una especie de risa diabólica llenó la atmósfera. «Esto no ha terminado, pequeña». Las paredes comenzaron a temblar y una grieta se abrió en el suelo. Lucía miró hacia la hendidura, sintiendo que la tierra misma iba a tragarse todo. Con los rostros de los niños resonando en su mente, sabía que cualquier paso en falso podría ser fatal. El tiempo apremiaba y la oscuridad todavía acechaba, esperando el momento propicio para regresar. El eco de la sombra se desvaneció, pero la inquietud persistía. Y si no quedan más luces que salvar, ¿con quién te enfrentarás cuando el último grito se apague? La incertidumbre se cernía sobre ella, como un manto espeso, invitándola a ceder a la desesperación. Entonces se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. Debía decidir, continuar la lucha en las profundidades de su ser o arriesgarlo todo en un desafío final. El suelo seguía temblando. Mientras la grieta se ampliaba, Lucía comprendió que la sombra había cambiado de táctica. Ahora no la enfrentaría físicamente, sino que burlaría su mente. ¿Podría realmente resistir la tentación de darse por vencida? Con esos pensamientos, la oscuridad comenzó a susurrar nuevamente, dejando en el aire una sola pregunta aterradora. ¿Estaría Lucía dispuesta a seguir adelante, incluso cuando la luz empezara a desvanecerse? La grieta se expandía vorazmente, sus bordes agrietados, dejando escapar un velo de humo negro que se cernía en el aire. Lucía dudó un instante, sintiendo que el pulso de su corazón se aceleraba con cada pequeño temblor del suelo. La risa de la sombra, esa risa diabólica, resonaba en su cabeza como un mantra macabro. Esto no ha terminado. La muñeca en sus manos parecía cobrar vida, brillando con un fulgor casi hipnótico. La luz no puede fallar, pensó. Pero, ¿y si la luz se extinguía antes de que ella pudiera terminar la lucha? La presión se intensificó y su mente giró en un torbellino de dudas. Los ecos de los rostros de los niños cautivos llenaban su cabeza, su llanto se entrelazaba con el murmullo de la oscuridad. Entonces escuchó la voz del niño que había visto antes, pero esta vez era más fuerte, más urgente. «Debes abrirte a la verdad, Lucía. La luz siempre proviene de dentro». Fue como recibir un balde de agua fría. «¡Qué verdad!», su mente gritó. Sin embargo, ninguna respuesta llegó.
La sombra se acercaba, moviéndose con la suavidad de un susurro, y en su camino arrastraba un halo de desesperación que amenazaba con consumir todo. «¡Lucha! ¡Nunca te rindas!», una parte de ella gritaba, mientras otra temía que la rendición fuera el camino más fácil. Era un dilema que desgastaba su espíritu. De repente, la muñeca estalló en luz, una explosión de energía que hizo temblar los cimientos de la casa. Pero la luz no era solo un resplandor, era un espejo que reflejaba sus miedos, sus fracasos y sus esperanzas. En el centro de esa luminiscencia, la niña se vio a sí misma, no como una mujer desprovista de poder, sino como una guerrera en medio de la tormenta. «Recuerda lo que has pasado», se dijo, «recuerda lo que has superado». En ese instante, Lucía se dio cuenta de que su verdadera fuerza no provenía de la muñeca, sino de las experiencias y los recuerdos que había acumulado a lo largo de su vida, desde el dolor hasta el amor. La sombra, intentando derribar su revelación, se transformó en un torbellino de formas monstruosas, cada una más aterradora que la anterior. «Eres débil», insistía con su voz escalofriante. «Tu pasado siempre te atormentará». Pero Lucía ya no estaba dispuesta a escuchar. Con una exhalación profunda, tomó la muñeca con ambas manos y la presionó contra su pecho. «Tus mentiras no me afectarán más», gritó, dejando que la luz se intensificara, fusionándose con la fuerza de su voluntad. La habitación empezó a girar de nuevo, y las sombras parecieron tambalearse, frenéticas, intentando contener su avance. «No te irás tan fácilmente», gritó la sombra, ahora más desesperada que en cualquier otro momento. Se lanzó hacia ella, pero justo en ese instante, Lucía sintió que la muñeca empezaba a vibrar, tan intensa que parecía estar torturándose a sí misma. «Por los niños», repitió, y la luz se expandió, inundando toda la habitación y arrojando las sombras hacia el abismo de la grieta. Sin embargo, antes de que pudieran ser consumidas del todo, una de las criaturas hizo un gesto veloz y recogió la forma de un niño. «Lucía, ayúdame», gritó, y su voz resonó con la misma desesperación que había sentido ella. El miedo se apoderó de ella. «No, no puede ser», murmuró. La grieta tenía sus garras en él, y el niño parecía estar siendo absorbido. «¡Sálvanos!», clamó. Lucía no sabía a quién salvar y a quién dejar ir. Sabía que el tiempo se agotaba. «¿Qué hago?», balbuceó, sintiendo cómo la bruma de la desesperación comenzaba a envolverla de nuevo. Los ecos de la risa se tornaron en lamentos lastimeros. El instante se congeló, y la realidad parecía desvanecerse. Finalmente, entendió que no solo debía pelear contra la sombra, sino también contra la rendición que intentaba engullir su corazón. Con el brillo de la muñeca iluminando su decisión, Lucía dio un paso hacia la grieta, un movimiento audaz y temeroso al mismo tiempo. El niño extendió su mano. «Ven, necesitamos tu luz». La grieta se estremeció, y el horror de lo desconocido invadió su ser. «Voy a salvarlos», se prometió. Pero mientras lo decía, sobrevino una nauseabunda duda. ¿Podría realmente enfrentar la oscuridad que tanto había temido? La pregunta se hizo eco en su mente. La luz comenzó a desvanecerse, y la sombra se cernía sobre ella, aún sin rendirse. No había vuelta atrás. Lucía miró hacia la grieta, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. La realidad estaba a punto de cambiar. ¿Te atreves a seguir adelante, Lucía? ¿Te atreves a descubrir lo que hay al otro lado? Las palabras resonaron como un desafío amenazante, dejando a la niña en el precipicio de su propia existencia. En el instante en que Lucía dio aquel paso hacia la grieta, un torrente de fuerza oscura la atrapó. La muñeca, aún brillando con su resplandor, parecía dudar, como si sintiera la angustia aplastante que emanaba de la grieta. Con cada segundo que pasaba, las sombras comenzaron a jugar a su alrededor, danzando inquietas, rechazando cada destello de luz. «No puedo, no lo haré», gritó, aunque su voz se ahogaba en el caos. Pero el niño mantuvo su mirada fija en ella, pidiendo auxilio con una desesperación que le traspasaba el alma. «Por favor, ven, la sombra se alimenta de la duda, y tú tienes el poder para cambiar esto». Las palabras del niño resonaron en su mente, y por un instante el pánico se desvaneció.
Sabía que el paso que estaba a punto de dar no solo sería un acto de valentía, sino una verdad oculta de su propio ser. Sin pensarlo más, Lucía se lanzó hacia adelante con la muñeca apretada contra su pecho, sintiendo que la luz se intensificaba en una explosión brillante que la envolvía por completo. La grieta rugió, como un monstruo que se resistía a ser desafiado. A medida que ella se acercaba, pudo distinguir rostros en las sombras, manifestaciones distorsionadas de aquellos que habían caído antes. Los llantos resonaban, retumbando como ecos del horror, y su corazón se apretaba al saber que podría ser la siguiente. «Recuerda, tus recuerdos son tu fortaleza», pensó mientras la grieta emanaba un aire helado que le calaba los huesos. La luz de la muñeca vibraba al compás de sus latidos, y los ecos de las voces la empujaron a avanzar. Lucía extendió la mano hacia la grieta, y una fuerza desconocida la atrajo, como un imán de lo antinatural. En el último segundo recordó su infancia, las risas y los momentos de felicidad antes de que todo cambiara. «No estoy sola», se dijo, pensando en todos esos niños que habían sufrido. «Voy a traerlos de vuelta». La muñeca brilló con tal intensidad que iluminó la oscuridad más espesa. Las sombras se contorsionaron, sus gritos se convirtieron en aullidos de rabia y dolor. En un último intento desesperado, la sombra se materializó, tomando forma humanoide, como una caricatura de sus más profundos temores. «No puedes hacer esto, Lucía, te destruiré», susurró. Y aunque su voz era un eco desgarrador, Lucía sintió que su determinación crecía. «Soy más fuerte». La declaración resonó con una fuerza asombrosa. La muñeca en su mano comenzó a girar, y una luz radiante surgió de ella, atravesando cada rincón de la habitación, limpieza de una pureza inquebrantable. Las sombras, en su horror, comenzaron a dispersarse, gritando en un idioma que solo el miedo podía comprender. A medida que la luz crecía, Lucía vio cómo los rostros de los niños aparecían en la bruma negra. «Estamos contigo», susurraban al unísono, una melodía de esperanza que la envolvía. Pero justo cuando pensó que podría lograrlo, la sombra se abalanzó sobre ella con una fuerza devastadora, arrastrándola de nuevo hacia la grieta. «No». Lucía sintió una opresión en su pecho, como si el aire se le escapaba. La risa de la sombra volvió a resonar, esta vez más fuerte, burlona. «La verdad es que no puedes salvar a todos, algunos deben quedar en la oscuridad». Con cada palabra, la grieta emitía un grito, como si estuviera viva, y el terror la envolvía. En ese instante, el fulgor de la muñeca empezó a flaquear, dejando a Lucía en la penumbra. La determinación comenzaba a desvanecerse de nuevo. ¿Podía realmente ser suficiente? Debes sacar la luz de tu corazón. No dejes que la sombra te atrape. Resonó la voz del niño, firmemente presente pero difusa. Lucía cerró los ojos, luchando contra el vacío que la absorbía. Fue entonces cuando recordó. La verdadera luz no provenía de la muñeca, sino de la pureza propia de su valentía. Con el último resto de su energía, Lucía gritó una sola palabra que lo abarcaba todo. ¡Libertad! El eco de su grito atravesó la oscuridad, y en ese instante no solo luchaba por su vida, sino por la de todos ellos. La luz explotó en un destello cegador que iluminó incluso los rincones más oscuros de su ser, un desafío a la sombra misma. Pero a medida que esa luz nacía, la sombra devolvía la embestida. Lucía sintió que el terreno bajo sus pies se tambaleaba, y la grieta, en su furia, podría no solo devorar las sombras, sino también su última esperanza. ¿Podré realmente liberarlos? ¿O me quedaré atrapada en esta lucha para siempre? Las dudas emergieron, veloces, mientras todo estallaba en un torbellino de luz y oscuridad. Y con un último aliento, se aferró a la muñeca, dispuesta a arriesgarlo todo. En la penumbra, la grieta rugía con creciente ferocidad, y la esencia misma de la oscuridad parecía retar su determinación. Con un último susurro, la sombra lanzó su amenaza. A veces, la libertad viene con un precio que no estás dispuesta a pagar. Lucía no sabía si estaba lista para acceder a ese oscuro secreto, pero si no lo hacía, la oscuridad podría conquistar no solo su alma, sino la de todos los que había jurado salvar.
¿Estaría a punto de descubrir lo que la sombra realmente anhelaba? Lucía se sintió a punto de desvanecerse, como si la luz que había invocado palpitara en sus manos y estuviera a punto de extinguirse. La grieta rugía a su lado, amenazando con engullirla. Sin embargo, dentro de su pecho, una llama de determinación brilló con fuerza. Los rostros de los niños desaparecidos invadían su mente, sus risas, mezclándose con sus llantos, una súplica que resonaba en lo más profundo de su ser. «No puedo dejar que queden atrapados», gritó, y con cada palabra, la luz de la muñeca comenzó a brillar aún más intensamente. La grieta pareció responder, pero la sombra se alzó en todo su esplendor, una figura grotesca que absorbía todo a su alrededor, un reflejo de todo lo que había temido. ¿Y qué tal tu propia libertad, Lucía? ¿Estás dispuesta a perderlo todo para salvar a otros? ¿Sabes realmente lo que implica? La voz burlesca de la sombra retumbaba en la habitación, invadiendo su mente y llenándola de dudas. Lucía sintió que el aire se congelaba a su alrededor, pero en su interior algo se encendió. Recordó todas las historias contadas por su abuela, momentos que la habían hecho reír y llorar, esos relatos que estaban llenos de valentía y sacrificio. «Soy más fuerte de lo que piensas», dijo, apretando la muñeca contra su pecho. «No me detendré». La luz se expandió, tocando las sombras que la rodeaban. La risa se volvió un grito y las criaturas oscuras se retorcieron, incapaces de soportar el poder del brillo dorado. «¡Libertad! ¡Libertad para todos!», gritó, su voz resonando con fuerza como un eco en la noche. Los sacrificios no siempre rescatan, muchas veces crean cadenas, pero yo no seré una más en tu juego. La grieta pareció tambalearse, vacilante ante su desafío. La sombra furiosa comenzó a desvanecerse, pero no sin antes lanzar una risa retumbante que vibraba por los rincones de la habitación. «Esto no ha terminado. Siempre habrá oscuridad, siempre habrá sombras». Una luz radiante estalló de la muñeca, creando una onda que expandió su alrededor, como si una barrera se levantara, protegiéndola. Lucía, bañada en luz, sintió cómo las sombras desaparecían, pero el eco de la voz seguía susurrándole al oído. «¿Qué harás cuando todo se revele? ¿Estás lista para enfrentar el caos que se avecina?» Aquel desafío fue un golpe directo a su corazón. En ese momento, Lucía entendió lo que necesitaba hacer. No solo debía luchar por los niños atrapados, sino también por ella misma. Con determinación, levantó la muñeca hacia el cielo, dispuesta a liberarse de los miedos que la habían atormentado durante tanto tiempo. «Soy más que miedo, soy esperanza, soy luz», gritó. Y en un destello cegador, la habitación tembló y el eco de los siglos de oscuridad pareció romperse. Abrió los ojos y se encontró en un lugar diferente. Las sombras ahora estaban lejos, flotando como susurros en el viento. Ante ella, los niños desaparecidos aparecieron, sus rostros iluminados por la luz de la muñeca que regresaba a la vida. «¡Lo lograste!», voces llenas de alegría resonaron a su alrededor, envolviéndola en un abrazo cálido. La risa y las lágrimas se mezclaban en una celebración intensa. «No, no me dejaréis aquí», gritó la sombra, pero sus gritos se desvanecían, perdida en el fulgor de la victoria de Lucía. Con el corazón latiendo fuerte, Lucía supo que esta era solo su primera victoria, el primer paso en un camino que aún presentaba peligros. Pero ya no tenía miedo de lo desconocido. La muñeca, ahora brillando con luz propia, había servido como un vínculo vital, un recuerdo de que no estaba sola. Aquella experiencia la había transformado y finalmente entendía que el poder residía en ella, no en los pactos oscuros del pasado. «Ahora debemos salir», dijo con firmeza, mirando a los niños que la rodeaban. «La noche no ha terminado, pero estamos juntos. Hay más batallas que enfrentar y yo no me detendré». De un salto se acercó a la puerta de la hacienda, donde la noche seguía oscura, pero llena de posibilidades.
Lucía respiró hondo, preparándose para el próximo capítulo de su vida. Este era el camino hacia la paz. Libertad, hacia un futuro luminoso. No solo por ella, sino por todos los que estaban dispuestos a luchar. La luz que emanaba de la muñeca titiló mientras Lucía cruzaba el umbral. La aventura apenas comenzaba. Había encontrado la fuerza en su luz y prometió usarla para enfrentar la oscuridad que aún acechaba. Así, se unió a los niños, juntos, listos para confrontar lo que viniera, armados con la esperanza y el amor que nunca dejarían que la sombra triunfara otra vez. Y mientras la luna resplandecía sobre Veracruz, cada paso resonó con un eco de valentía, y una risa juguetona se levantó del viento. ¡Estamos a salvo, por fin! No olvides que la lucha siempre continúa, y cada historia, cada final, en realidad es un nuevo principio. Si estas aventuras te han impactado, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Tu apoyo marca la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El futuro de nuestras historias depende de ti. No esperes ni un segundo más.